¿Sabías esto? La historia está llena de misterios y cero respuestas que tengan sentido. 1. El manuscrito que nadie puede leer. En algún momento del siglo XV, alguien decidió escribir un libro y luego asegurarse de que absolutamente nadie pudiera entenderlo jamás. Así nació el famoso manuscrito Voynich, una obra tan extraña que parece el proyecto final de alguien que reprobó magia avanzada. Este libro contiene más de 200 páginas llenas de texto, en un idioma completamente desconocido. No es latín, no es árabe, no es ningún idioma antiguo registrado. Es como si alguien hubiera inventado su propio Duolingo medieval y luego borrado el diccionario. Y no es un simple galimatías. El texto tiene estructura, repeticiones, patrones, como si realmente tuviera sentido. Pero eso no es lo mejor. Las ilustraciones son aún más inquietantes. Plantas que no existen en la Tierra, diagramas astronómicos que no coinciden con ningún sistema conocido y, por alguna razón, mujeres bañándose en líquidos verdes conectadas por tuberías. Lo cual suena menos a ciencia y más a una pesadilla de fontanería. Durante siglos, criptógrafos, lingüistas e incluso expertos militares han intentado descifrarlo. Nada. Ni los mejores cerebros lograron romper el código. Algunos dicen que es un tratado médico perdido, otros creen que es una broma elaborada. Pero nadie puede demostrar nada. Así que aquí estamos, en pleno siglo XXI, con inteligencia artificial, viajes espaciales y gente que aún no puede entender un libro que alguien escribió hace 600 años. Conclusión: el autor ganó. Nos dejó confundidos y probablemente riéndose desde la tumba. 2. La ciudad que desapareció sin dejar rastro. Imagínate construir una colonia entera, mudarte con tu familia, sobrevivir en un lugar hostil y luego desaparecer como si nunca hubieras existido. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la misteriosa colonia de Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses llegó a una isla en lo que hoy es Carolina del Norte. Todo parecía ir relativamente bien, hasta que su líder decidió regresar a Inglaterra por suministros. Problema número 1. Eligió el peor momento posible, porque Inglaterra estaba ocupada peleando con España. Resultado: tardó 3 años en volver. 3 años. Cuando finalmente regresó, esperaba encontrar a su gente desesperada pero viva. En cambio, encontró nada. Casas abandonadas, sin señales de lucha, sin cadáveres, sin pistas claras. Solo una palabra tallada en un poste: Croatoan. Y eso es todo. No sangre, no huellas, no drama. Simplemente se fueron. O algo los hizo desaparecer. Desde entonces han surgido teorías para todos los gustos, que se integraron con tribus locales, que murieron por hambre, que fueron atacados, o que algo mucho más extraño ocurrió. Pero ninguna explicación ha sido confirmada. Lo inquietante no es que desaparecieran. Lo inquietante es lo limpio que fue todo. Como si alguien hubiera presionado borrar en la historia. Y si eso no te pone incómodo, piensa esto: una colonia entera simplemente dejó de existir. Ni siquiera los grupos de WhatsApp desaparecen tan rápido. 3. El hombre que cayó del cielo, literalmente. En 1954, una mujer en Alabama estaba tranquilamente sentada en su sala de estar. Un día normal, sin drama, sin misterio, hasta que una roca atravesó su techo y la golpeó directamente. Sí, del cielo. Pero espera, esto se pone mejor. No era una simple piedra, era un meteorito. Un objeto que había viajado millones de kilómetros por el espacio decidió que su destino final era el salón de esta mujer. Y aquí viene la parte absurda: sobrevivió. Ahora imagina explicar eso al seguro. Hola, sí, necesito reportar un incidente. El espacio exterior me atacó. Buena suerte con eso. Este caso se convirtió en uno de los pocos registros confirmados de una persona golpeada por un objeto espacial. Las probabilidades son tan ridículamente bajas que es más fácil ganar la lotería mientras te cae un rayo encima. 2 veces. Lo más extraño es que el meteorito no cayó en medio del campo, ni en el océano, ni en un desierto. No, eligió una casa, una persona específica, como si el universo estuviera jugando a los dardos. Desde entonces, los científicos lo estudian como un fenómeno increíble, pero nadie puede responder la pregunta más importante: ¿por qué ella?
porque si el universo tiene puntería, eso da mucho más miedo que cualquier misterio antiguo. 4. El código, que supuestamente predice el futuro. Si alguna vez pensaste que leer el futuro era cosa de charlatanes, espera a conocer el código bíblico, porque aquí no estamos hablando de horóscopos vagos tipo «hoy podrías tener un día interesante». No. Estamos hablando de personas que aseguran que eventos históricos completos están escondidos dentro de un texto antiguo. La idea es simple, lo cual ya debería ser una señal de peligro. Algunos investigadores tomaron el texto original de la Biblia en hebreo y comenzaron a buscar patrones ocultos saltando letras a intervalos específicos, como un gigantesco juego de sopa de letras, pero con consecuencias existenciales. Y según ellos, encontraron cosas inquietantes. Nombres de líderes mundiales, guerras, desastres, incluso eventos que ocurrieron siglos después de que el texto fuera escrito. Es como si alguien hubiera escondido spoilers de la humanidad en un libro religioso. Claro, los escépticos dicen que si buscas lo suficiente en cualquier texto largo, puedes encontrar lo que quieras. Básicamente, si aplicas suficientes filtros, hasta una receta de lasaña podría predecir el fin del mundo. Pero aquí está el problema. Algunos de los hallazgos son demasiado específicos para ignorarlos fácilmente. Fechas, nombres, eventos, alineados de forma sospechosamente precisa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una coincidencia estadística llevada al extremo? ¿Un truco matemático brillante? ¿O realmente alguien en algún momento dejó un mensaje oculto atravesando miles de años? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es esto. Si el futuro está escondido en un libro antiguo, probablemente nadie nos dio las instrucciones para leerlo correctamente. Y honestamente, viendo cómo usamos manuales hoy en día, eso tiene sentido. 5. El experimento que demostró que los humanos obedecen demasiado. En los años 60, un psicólogo llamado Stanley Milgram decidió hacer una pregunta simple. ¿Hasta dónde llegaría una persona normal si una figura de autoridad le ordena hacer algo, incluso si está claramente mal? La respuesta fue tan incómoda que todavía hoy hace sudar a la gente. El experimento consistía en algo aparentemente inocente. Un voluntario debía aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que respondiera mal una pregunta. Pero aquí está el truco. La víctima no estaba realmente siendo electrocutada. Todo era un montaje. Lo que no era falso era la reacción del voluntario. A medida que las supuestas descargas aumentaban, la persona al otro lado empezaba a gritar, suplicar, incluso pedir que pararan. Y el voluntario dudaba. Pero entonces el investigador, con toda calma, decía algo como, «El experimento requiere que continúe». Y lo hacían. Muchos participantes llegaron hasta niveles que creían potencialmente mortales. No porque fueran malas personas, sino porque alguien con bata blanca les dijo que siguieran. Es inquietante, porque rompe esa fantasía que todos tenemos de «yo nunca haría algo así». Resulta que sí podrías, dependiendo del contexto. Este experimento no explica un misterio del universo, pero sí uno mucho más incómodo, el comportamiento humano, porque demuestra que no siempre necesitamos villanos. A veces, solo necesitamos instrucciones, y eso es mucho más aterrador. 6. La señal espacial, que nadie ha podido repetir. En 1977, un astrónomo estaba revisando datos rutinarios de un radiotelescopio. Nada emocionante, solo líneas y números, hasta que encontró algo que hizo que escribiera una sola palabra al lado del registro. ¡Wow! Así nació la famosa señal WOW. Fue una señal de radio extremadamente potente, captada desde el espacio profundo. Duró exactamente 72 segundos. Tenía características que coincidían con lo que esperaríamos de una transmisión artificial. Y luego, desapareció. Nunca volvió a repetirse, ni antes ni después, como si alguien hubiera encendido un interruptor cósmico durante un minuto, y luego lo hubiera apagado para siempre. Los científicos han pasado décadas intentando explicarla. ¿Una interferencia? ¿Un fenómeno natural raro? ¿Un satélite perdido? Ninguna teoría ha encajado completamente. Y claro, está la teoría que todos están pensando, pero nadie puede confirmar. ¿Y si fue un mensaje? No un «Hola humanos, venimos en paz», sino algo más frustrante. Algo como una llamada perdida del universo.
Lo peor es que no sabemos de dónde vino exactamente. No tenemos dirección de retorno. Es como recibir un mensaje de texto sin número. Y ahora imagina esto. Si alguien allá afuera intentó comunicarse y solo lo hizo una vez, probablemente piensa que lo ignoramos. Y eso sería el peor visto en la historia del cosmos. 7. El hombre que nadie sabía quién era. En 1948, encontraron el cuerpo de un hombre en una playa en Australia. Nada particularmente raro, hasta que empezaron a investigar. No tenía identificación, ninguna. Las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente removidas. Nadie lo reconocía, no había registros de su existencia. Era literalmente un hombre sin identidad. Pero esto se volvió aún más extraño. En su bolsillo encontraron un pequeño trozo de papel con una frase en persa, Tamam Shud, que significa terminado. Resultó que esa frase provenía de un libro muy específico. Cuando finalmente encontraron una copia de ese libro, descubrieron algo aún más inquietante. En la parte trasera había un código, letras aparentemente aleatorias, como si alguien hubiera dejado un mensaje cifrado, pero sin la clave. Hasta hoy, nadie ha logrado descifrarlo, y por supuesto surgieron teorías: espionaje durante la Guerra Fría, suicidio elaborado, identidad falsa, incluso conexiones con agentes secretos. Pero ninguna explicación ha sido confirmada. Es como si este hombre hubiera existido fuera del sistema, sin pasado, sin nombre, sin historia. Lo más perturbador no es que muriera, es que oficialmente nunca vivió. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas podrían desaparecer así, sin dejar rastro alguno? 8. El experimento donde un grupo perdió la cordura. Sin razón aparente, en los años 50, un grupo de excursionistas experimentados en Rusia decidió hacer una expedición en las montañas de los Urales. Gente preparada, con experiencia, sin miedo. Y aún así, algo salió terriblemente mal. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después en condiciones que no tenían sentido. Su tienda estaba rasgada desde dentro, como si hubieran huido desesperadamente en medio de la noche. Algunos estaban descalzos, otros casi sin ropa, en temperaturas mortales. Pero eso es solo el inicio. Algunos murieron por hipotermia, lo cual sería lógico, si no fuera porque otros tenían heridas internas extremadamente graves, como si hubieran sufrido una fuerza brutal, sin señales externas equivalentes. Uno incluso tenía el cráneo fracturado, pero sin heridas visibles importantes. Y luego está lo más extraño. Algunos cuerpos mostraban niveles de radiación, en medio de una montaña. Las teorías son infinitas. Avalancha, experimentos militares secretos, fenómenos naturales extremos, incluso algo más inexplicable. Pero ninguna explicación logra encajar todas las piezas. ¿Por qué huyeron así? ¿Qué los asustó tanto como para salir casi desnudos al frío? ¿Qué causó esas lesiones? Este caso sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver, porque no fue solo un accidente. Fue una serie de eventos que, juntos, simplemente no tienen lógica. Y cuando algo no tiene lógica, es cuando empieza a dar realmente miedo. 9. El lugar donde la gente desaparece. Sin explicación. En el mapa del mundo hay zonas que parecen normales, hasta que empiezas a mirar más de cerca. El Triángulo de las Bermudas es una de esas áreas que suenan a mito, hasta que revisas la lista de desapariciones. Estamos hablando de barcos completos, aviones, tripulaciones enteras, simplemente desapareciendo sin dejar rastro. Ni señales de emergencia, ni restos, ni explicaciones claras. Como si esa parte del océano tuviera un botón de borrar. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1945, cuando 5 aviones de entrenamiento de la Marina estadounidense despegaron en una misión rutinaria. Todo iba bien, hasta que comenzaron a desorientarse. Sus comunicaciones se volvieron confusas. Decían que no podían reconocer el terreno, que todo parecía extraño. Y luego, silencio. No solo desaparecieron ellos, el avión enviado para buscarlos también desapareció. 2 desapariciones por el precio de una. Oferta cósmica. Claro, los científicos han intentado explicarlo. Errores humanos, tormentas, corrientes marinas, campos magnéticos. Todo suena razonable. Hasta que recuerdas que esto ha pasado demasiadas veces como para ser simple coincidencia.
Algunos sugieren teorías más creativas, portales dimensionales, actividad extraterrestre, fenómenos desconocidos del planeta. Pero aquí está el problema real. No importa cuántas explicaciones propongas, ninguna logra cerrar completamente el caso, porque cuando algo desaparece sin dejar absolutamente nada, no estás resolviendo un misterio, estás tratando de explicar una ausencia, y eso es mucho más difícil. 10. El reloj que apareció antes de existir. Imagina encontrar un objeto moderno, en una tumba que tiene miles de años. No es una película. Es uno de esos casos que hacen que la historia parezca un mal guión de ciencia ficción. En China, durante una excavación en una tumba sellada por más de 400 años, los arqueólogos encontraron algo inesperado. Entre el polvo y los restos antiguos apareció un pequeño objeto metálico, un anillo, con forma de reloj. Hasta ahí, raro pero no imposible. Pero lo verdaderamente absurdo es que el objeto tenía grabada una palabra en inglés, Swiss. Sí, como en relojería suiza. Ese tipo de relojería que claramente no existía en China hace siglos, y mucho menos en una tumba sellada sin intervención moderna. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Las teorías se dispararon inmediatamente. Error en la datación, contaminación moderna, fraude, incluso viajes en el tiempo. Porque claro, cuando la lógica falla, el cerebro dice, bueno, ¿y si alguien viajó al pasado y perdió su anillo? Pero ninguna explicación ha sido confirmada de forma definitiva, y eso deja una posibilidad incómoda flotando en el aire. ¿Y si nuestra línea temporal no es tan ordenada como creemos? Porque una cosa es no entender el pasado. Otra muy distinta es que el pasado empiece a incluir objetos del futuro. Y ahí es donde la historia deja de ser historia y empieza a aparecer un bug. 11. El caso de la mujer, que no existía. En 1970, una mujer llegó a Japón con documentos aparentemente legítimos, pasaporte, identificación, todo en orden. Dijo venir de un país llamado Tauret. Problema número 1. Ese país no existe. Los oficiales pensaron que era un error. Quizás se refería a Andorra o algún otro lugar con nombre parecido. Pero no, ella insistía. Mostraba mapas donde Tauret estaba claramente ubicado entre Francia y España. Los agentes estaban confundidos, porque, desde su perspectiva, estaban lidiando con alguien completamente convencido de algo que no era real. Decidieron alojarla en un hotel mientras investigaban. Una medida lógica, nada dramático, pero al día siguiente desapareció, sin dejar rastro, sin romper cerraduras, sin cámaras que registraran salida. Simplemente ya no estaba, y con ella todos sus documentos. Es como si nunca hubiera llegado. Algunos dicen que era un fraude bien ejecutado, otros creen que sufría algún tipo de delirio, pero hay una teoría que suena a ciencia ficción, y que, curiosamente, nunca ha sido completamente descartada. ¿Y si venía de otra realidad? Un lugar donde Tauret sí existe. Porque lo más inquietante no es que mintiera, es que todo lo que tenía parecía real. Y cuando alguien desaparece así, no estás resolviendo un caso, estás cuestionando la realidad misma. 12. El mensaje que llegó décadas tarde. Todos hemos tenido problemas con el correo, cartas perdidas, paquetes retrasados, pero esto lleva el concepto a un nivel completamente absurdo. En 2008, una mujer recibió una carta enviada a su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, más de 60 años tarde. El sobre estaba amarillento, desgastado, como si hubiera estado viajando lentamente por el tiempo. Dentro, un mensaje simple, cotidiano, escrito por un familiar que ya había fallecido hacía décadas. Imagina abrir eso. No es solo una carta, es una voz del pasado, que decidió aparecer en el presente sin avisar. El servicio postal no pudo dar una explicación clara. Tal vez se perdió en algún almacén olvidado, quedó atrapada en una máquina o simplemente nadie la vio durante décadas. Pero eso no responde la pregunta más importante: ¿cómo algo puede perderse tanto tiempo y luego aparecer justo cuando ya no tiene sentido? Es como si el universo tuviera su propio sistema de entregas y fuera extremadamente malo en cumplir plazos. O tal vez no. Tal vez llegó exactamente cuando tenía que llegar. Y si eso es cierto, entonces no fue un error. Fue una decisión. 13.
El lago que explota sin advertencia. Cuando piensas en peligros naturales, imaginas terremotos, volcanes, tormentas, cosas obvias, cosas que puedes ver venir. Un lago no suele estar en esa lista, pero debería. En 1986, en Camerún, el lago Nyos hizo algo que nadie esperaba. Sin erupción, sin ruido previo, sin señales dramáticas, liberó una enorme nube de dióxido de carbono, una nube invisible, silenciosa y letal. El gas descendió por las aldeas cercanas mientras la gente dormía. En cuestión de minutos, más de 1.700 personas murieron, sin lucha, sin aviso, simplemente dejaron de respirar. Lo más aterrador es que no hubo explosión en el sentido clásico. No fue un evento cinematográfico, fue algo mucho peor, algo silencioso. Los científicos explicaron después que el lago había acumulado gas en el fondo durante años, hasta que finalmente lo liberó de golpe. Pero aquí está lo inquietante. Antes de ese día, nadie sabía que un lago podía hacer eso. Literalmente descubrieron el peligro. Después de la tragedia. Desde entonces, se monitorean estos lagos. Se instalan sistemas para liberar el gas de forma controlada. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cuántas cosas más existen en el planeta que aún no sabemos que pueden matarnos? 14. El avión que aterrizó sin piloto. En 1989, un avión militar soviético despegó como cualquier otro. Todo normal, todo bajo control, hasta que algo dejó de estarlo. El piloto detectó un problema y decidió eyectarse. Una decisión lógica si crees que el avión está a punto de caer. Pero el avión no cayó. Continuó volando, solo, sin piloto. Durante más de una hora, el avión cruzó varios países, manteniendo altura, dirección, como si alguien invisible estuviera al mando. Finalmente, se quedó sin combustible y se estrelló en Bélgica. Ahora imagina esto desde el suelo. Un avión militar atravesando el espacio aéreo sin comunicación, sin control humano, sin explicación inmediata. Los sistemas automáticos explican parte del comportamiento, pero no todo, porque no solo se mantuvo en el aire, siguió una trayectoria sorprendentemente estable. Es como si se negara a caer, y eso deja una sensación incómoda. Máquinas haciendo exactamente lo que fueron programadas para hacer, incluso cuando los humanos ya no están. Porque al final, el avión no necesitaba al piloto para volar, y eso es fascinante, pero también un poco inquietante. 15. El hombre que sobrevivió a todo. Demasiadas veces. Hay personas con suerte. Y luego está Frane Selak. Este hombre croata sobrevivió a una cantidad de accidentes que parece directamente inventada por alguien aburrido escribiendo guiones de acción. Todo empezó con un accidente de tren. Descarriló y cayó a un río helado. Sobrevivió. Luego, un avión en el que viajaba tuvo un problema. La puerta se abrió en pleno vuelo y él salió disparado. Cayó en un montón de heno. Sobrevivió. Después, accidentes de autobús, de coche, explosiones, cada vez más ridículos, cada vez más improbables. Sobrevivió a todos. En algún punto deja de ser suerte y empieza a aparecer un glitch en la realidad, como si el universo intentara eliminarlo y simplemente no pudiera. Pero aquí viene el giro perfecto. Años después, ganó la lotería. Porque claro, si vas a romper todas las probabilidades posibles, ¿por qué no incluir dinero? Algunos lo llaman el hombre más afortunado del mundo. Otros dicen que es el más desafortunado, que simplemente se niega a morir. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas veces puede alguien desafiar la probabilidad antes de que deje de ser casualidad? Porque si esto es solo suerte, entonces la suerte tiene un sentido del humor muy extraño. 16. El incidente, donde dos personas intercambiaron realidades. En los años 50, en Francia, ocurrió un caso que parece sacado directamente de una película que nadie financiaría por ser demasiado absurda. Dos hombres completamente normales afirmaron haber vivido algo que no encaja en ninguna categoría lógica conocida. Ambos coincidieron en un detalle clave. Durante un breve periodo de tiempo, sintieron que el mundo a su alrededor no era el mismo, no era un sueño, no era una alucinación típica. Era más bien como si alguien hubiera cambiado ligeramente la versión de la realidad. Uno de ellos describió cómo las calles parecían idénticas, pero extrañamente vacías, como si la vida hubiera sido pausada. El otro habló de sonidos apagados, personas que se movían de forma mecánica,
como extras mal dirigidos en una película. Y lo más inquietante, cuando todo volvió a la normalidad, ambos recordaban exactamente lo mismo. Sin embargo, nunca se encontraron entre ellos. No había forma de que uno influenciara al otro. Los científicos intentaron explicarlo como un episodio psicológico, estrés, sugestión, pero eso no explica por qué dos personas en lugares distintos vivieron una experiencia tan específica y similar. Entonces surge la teoría incómoda. ¿Y si por un momento cruzaron a otra versión del mundo? No una completamente diferente, solo ligeramente desfasada. Como cuando ves un video con retraso, porque lo verdaderamente perturbador no es que algo extraño ocurra, es que ocurra dos veces, exactamente igual. 17. El sonido, que nadie puede explicar. Durante años, personas en diferentes partes del mundo han reportado un fenómeno extraño, un sonido profundo, constante, como un zumbido lejano que no parece tener origen claro. Lo llaman the hum. No es un ruido fuerte, no es dramático, es peor, es persistente, como ese vecino que pone música baja, pero nunca la apaga. Lo inquietante es que no todos pueden escucharlo. Solo algunas personas lo perciben, lo que hace que sea aún más frustrante, porque intentar explicarlo suena exactamente como crees. Sí, hay un ruido, pero solo yo lo oigo. En lugares como Taos, Nuevo México o Bristol, en Inglaterra, este fenómeno ha sido investigado seriamente. Equipos científicos han intentado detectar la fuente. Han analizado frecuencias, vibraciones, interferencias industriales. Nada concluyente. Algunos creen que es causado por maquinaria lejana, otros por fenómenos geológicos, incluso por actividad eléctrica en la atmósfera. Y luego están las teorías menos tranquilizadoras, pruebas militares secretas, comunicación submarina, o algo que simplemente aún no entendemos. Pero aquí está lo realmente incómodo. Para quienes lo escuchan, no es un misterio interesante, es una tortura constante. Imagínate vivir con un sonido que nadie más puede confirmar y que nunca se detiene. Eso no es solo un misterio, es una pesadilla en bucle. 18. El niño, que recordaba otra vida. A veces los niños dicen cosas raras, cosas imaginativas, absurdas, sin sentido. Pero de vez en cuando dicen cosas que no deberían saber. En varios casos documentados, niños pequeños han afirmado recordar vidas anteriores. No como una fantasía vaga, sino con detalles específicos, nombres, lugares, eventos. Uno de los casos más famosos involucra a un niño que insistía en que había sido piloto durante la Segunda Guerra Mundial. No solo decía eso, describía aviones específicos, nombres de compañeros, detalles técnicos, cosas que un niño de su edad no debería conocer. Sus padres, inicialmente escépticos, comenzaron a investigar. Y lo inquietante es que algunas de esas afirmaciones coincidían con registros reales. No perfectamente, no como una prueba definitiva, pero lo suficiente como para incomodar. Los psicólogos explican estos casos como memoria falsa, influencia del entorno, coincidencias interpretadas de forma conveniente. Y probablemente tengan razón. Pero hay momentos donde las coincidencias se acumulan tanto que empiezan a parecer algo más, porque una cosa es imaginar, otra muy distinta es recordar algo que nunca viviste. 19. La luz que aparece antes de los terremotos. Durante siglos, personas han reportado ver luces extrañas en el cielo justo antes de que ocurra un terremoto. No estamos hablando de relámpagos normales. Estas luces aparecen en condiciones claras, sin tormentas, en formas que no encajan con fenómenos eléctricos comunes. Se elevan desde el suelo, flotan, cambian de color. Y luego, la tierra tiembla. Durante mucho tiempo, esto fue considerado superstición, historias exageradas, errores de percepción, hasta que empezaron a aparecer grabaciones, cámaras de seguridad captando estas luces justo antes de grandes terremotos. Videos donde claramente se ve algo, pero nadie puede explicar exactamente qué. Los científicos han propuesto teorías: liberación de energía eléctrica en las rocas, presión tectónica generando descargas. Ideas que suenan plausibles, pero aún no completamente confirmadas. Lo inquietante es que esto podría ser una señal natural de advertencia, que no sabemos interpretar correctamente.
Imagínate tener una alarma integrada en el planeta, pero no entender cómo funciona, porque si esas luces son reales, y todo indica que lo son, entonces la Tierra está enviando señales, y nosotros apenas estamos empezando a escucharlas. 20. El caso de las personas que desaparecen. En parques nacionales. Hay algo extraño en algunos parques nacionales. Lugares hermosos, naturales, aparentemente seguros. Y sin embargo, personas desaparecen. No una o dos, muchas. Excursionistas experimentados, niños, adultos. Algunos simplemente se alejan unos minutos y nunca regresan. Lo más inquietante no es solo la desaparición, es cómo ocurre. Casos donde los equipos de búsqueda no encuentran rastros, ni huellas, ni pertenencias, ni señales de lucha. Nada. Y luego, en algunos casos, los cuerpos aparecen en lugares que ya habían sido revisados varias veces, como si hubieran sido colocados después. Las explicaciones oficiales hablan de desorientación, accidentes, animales salvajes. Y sí, muchas desapariciones probablemente tienen causas naturales, pero no todas encajan. Porque cuando alguien desaparece sin dejar absolutamente ninguna pista, no estás buscando a una persona. Estás tratando de entender un vacío. Y la naturaleza, por muy hermosa que sea, es experta en ocultar cosas. 21. El experimento donde la realidad parecía cambiar. En el mundo de la física cuántica hay un experimento que suena tan absurdo que parece una broma, pero no lo es. Se llama el experimento de la doble rendija. Básicamente, cuando disparas partículas diminutas a través de dos aberturas, deberían comportarse como objetos normales. Pero no lo hacen, actúan como ondas. Hasta aquí, raro pero manejable. Pero entonces ocurre algo aún más extraño. Cuando intentas observarlas, cambian su comportamiento, como si supieran que están siendo observadas. De repente, dejan de comportarse como ondas y actúan como partículas normales. Es como si la realidad misma dependiera de si alguien está mirando. Los científicos han repetido este experimento miles de veces. El resultado es siempre el mismo, y nadie tiene una explicación completamente satisfactoria. Algunas teorías sugieren que la conciencia juega un papel en la realidad. Otras intentan explicarlo sin involucrar observadores conscientes, pero ninguna elimina completamente la incomodidad de la idea, porque si observar algo cambia su comportamiento, entonces no somos solo espectadores del universo, somos parte activa de él. Y eso significa que la realidad podría no ser tan fija como creemos. 22. El satélite, que escuchó algo imposible. En plena Guerra Fría, Estados Unidos lanzó una serie de satélites llamados Vela. Su misión era simple: detectar pruebas nucleares en cualquier parte del planeta. Básicamente eran los vigilantes del mundo. Pero en 1979, uno de esos satélites detectó algo que no encajaba. Registró un doble destello de luz extremadamente potente sobre el Océano Índico. Ese tipo de señal era típico de una explosión nuclear. Problema: ningún país admitió haber realizado una prueba en ese momento. Y aquí empieza el misterio. Los científicos analizaron los datos una y otra vez. Algunos dijeron que sí, que era claramente una explosión nuclear. Otros argumentaron que podía ser un fallo técnico, un reflejo extraño o incluso un fenómeno natural desconocido. Pero el patrón era demasiado perfecto. Exactamente el tipo de señal que esos satélites estaban diseñados para detectar. Entonces, ¿qué fue? ¿Una prueba secreta que nadie quiso admitir? ¿Un error increíblemente específico? ¿O algo completamente distinto? Lo inquietante es que, décadas después, no hay consenso. Y cuando un sistema diseñado para detectar lo peor posible, detecta algo, y nadie puede explicarlo, eso no es tranquilizador, es exactamente lo contrario. 23. El pueblo donde nadie muere, legalmente. Hay lugares en el mundo donde las leyes son extrañas. Y luego está Longyearbyen, una pequeña ciudad en Noruega, donde morir está prohibido. Sí, prohibido, pero no por razones filosóficas o existenciales, por razones mucho más prácticas y extrañas. Debido al clima extremadamente frío, los cuerpos no se descomponen correctamente. Permanecen congelados, casi intactos durante décadas. Esto llevó a un problema inesperado. Enfermedades antiguas, como virus, podrían seguir presentes en los restos.
Así que la solución fue simple, directa y un poco inquietante. Si estás gravemente enfermo o cerca de morir, te trasladan fuera de la ciudad, porque morir allí no está permitido. No porque puedan detenerlo, obviamente, sino porque el lugar literalmente no está preparado para gestionarlo. Imagínate vivir en un sitio donde la muerte no es solo inevitable, sino logísticamente inconveniente. Es como si la naturaleza hubiera dicho, aquí no procesamos eso. Y aunque la razón es científica, el concepto sigue siendo perturbador, porque convierte algo universal en una regla administrativa. 24. El caso de las lluvias de animales. Si alguna vez pensaste que el clima era raro, espera a escuchar esto. A lo largo de la historia se han registrado casos donde del cielo no cae agua, caen animales, ranas, peces, incluso aves, literalmente cayendo del cielo como si alguien estuviera vaciando un acuario gigante desde las nubes. Uno de los casos más conocidos ocurre en Honduras, donde casi todos los años se reporta una lluvia de peces. Después de tormentas intensas, el suelo aparece cubierto de peces vivos. La explicación científica dice que fuertes corrientes de aire, como tornados o trombas marinas, pueden succionar animales del agua y transportarlos a largas distancias antes de dejarlos caer. Suena razonable, hasta que te das cuenta de que estos eventos a veces ocurren en lugares sin cuerpos de agua cercanos. Y ahí es donde la lógica empieza a tambalearse, porque una cosa es entender el mecanismo. Otra muy distinta es aceptar que, en algún momento, el cielo decide soltar peces. No es exactamente el tipo de pronóstico que esperas ver en el clima. 25. El hombre, que apareció y desapareció. En un aeropuerto. En 2003, un hombre llegó al aeropuerto Charles de Gaulle, en París. Nada fuera de lo normal, hasta que intentó pasar control. No tenía documentos válidos. Dijo venir de un país en conflicto. Las autoridades no podían verificar su identidad, pero tampoco podían deportarlo fácilmente. Así que quedó atrapado en el aeropuerto. Días se convirtieron en semanas. Semanas en meses. Vivía allí. Dormía en bancos, comía lo que podía. Existía en una especie de limbo legal. Pero aquí viene lo extraño. Su historia era confusa, cambiaba detalles. Nadie lograba confirmar quién era realmente. Era como si su identidad fuera opcional. Y luego, después de meses, desapareció. No oficialmente, no con registro claro. Simplemente dejó de estar allí. Algunos dicen que fue reasentado, otros creen que escapó. Pero hay algo inquietante en todo esto. Un hombre sin identidad clara, viviendo entre sistemas que no sabían cómo procesarlo, y luego desvaneciéndose, como un error en la base de datos del mundo real. 26. El experimento donde la gente vio cosas que no existían. En los años 70, un grupo de investigadores decidió probar algo curioso. ¿Qué pasaría si varias personas intentaran crear una entidad solo con imaginación? Así nació el experimento Philip. Un grupo de voluntarios inventó la historia completa de un personaje ficticio, Philip. Le dieron nombre, personalidad, pasado, incluso detalles emocionales, y luego intentaron comunicarse con él, como si fuera un espíritu. Lo que ocurrió después fue incómodo. Durante sesiones comenzaron a registrarse fenómenos extraños, golpes en la mesa, movimientos inexplicables, respuestas coherentes a preguntas, como si algo estuviera respondiendo. Pero Philip no existía, era completamente inventado. Entonces, ¿qué estaban experimentando? ¿Sugestión colectiva? ¿Efectos psicológicos amplificados? ¿O algo más extraño? El experimento fue documentado, repetido, analizado, y aunque la explicación racional apunta a la mente humana, no elimina completamente la sensación inquietante. Porque si un grupo de personas puede crear algo que responde, entonces la línea entre lo real y lo imaginado no es tan sólida como creemos. 27. El caso donde el tiempo pareció romperse. En 1961, una pareja conducía por una carretera en Estados Unidos. Todo normal, tranquilo, rutinario, hasta que vieron una luz en el cielo, no algo espectacular. Solo una luz, que no debería estar ahí. Después de eso, su memoria se vuelve borrosa. Recuerdan haber llegado a casa, pero algo no encajaba. El viaje había durado mucho más de lo esperado. Horas,
desaparecidas. Más tarde, bajo hipnosis, comenzaron a recordar fragmentos, una experiencia extraña, seres desconocidos, exámenes médicos que no tenían sentido. Sí, suena a historia clásica de abducción, pero aquí está lo inquietante. Sus relatos coincidían en detalles, incluso cuando fueron interrogados por separado. Los escépticos hablan de falsos recuerdos, sugestión, estrés. Y probablemente hay algo de verdad en eso, pero el fenómeno de tiempo perdido no es único. Ha sido reportado en múltiples casos alrededor del mundo. Personas que simplemente no pueden explicar varias horas de sus vidas. Y eso es lo realmente perturbador, porque perder un objeto es normal. Perder tiempo, eso no debería ser posible. La historia no está completa, solo está llena de preguntas incómodas. ¿Cuál te inquietó más?